con nuestra bella hermana preciosa, mi hermanita también, mi manita, licenciada Esmeralda Arias. Aleluya, déselo fuerte que es para nuestro Rey. Déselo fuerte que Él merece toda gloria y toda honra. Damos gracias a Dios por esta hermosa noche, este tiempo maravilloso. Quiero darle las gracias a la directiva de caballeros y damas por tomarme en cuenta este tremendo compromiso de hablar palabra de Dios para su pueblo. Amén. ¿Sabían ustedes que Dios es muy cuidadoso con su iglesia? Amén. Y yo sé que cada palabra que Él nos da a aquellos que nos paramos acá, nos preparamos para que Dios ministre, porque Dios cuida mucho a su pueblo. Así como Yasmín decía, sea la palabra de corrección o de amor que el Señor quiera darte en esta noche, recíbela con el corazón. Recíbela con gozo y alegría, porque Dios está en este lugar. Y con Cristo es mucho mejor. Amén. En esta noche voy a hablar con el tema la garantía de vivir en Cristo. La garantía de vivir en Cristo. Hay muchos regalos, tesoros especiales que Dios ha preparado para aquellos que viven en Cristo. Amén. Yo quiero que usted busque en su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el verso 9. La palabra de Dios se lee en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, de lo que tú me has dado, Señor. En esta noche yo quiero entregar a tu pueblo. Ministra, Espíritu Santo de Dios, de manera especial. Síguete moviendo como lo has hecho, Señor, en esta noche. Trata con tu iglesia, Padre. Satura los aires de tu presencia. Señor, que cada palabra salga, Dios mío, con poder y edifique tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La garantía de vivir en Cristo. Cuando hablamos de garantía, es una cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Cuando usted compra un artículo de su casa, o yo compro ese teléfono en una tienda, una de las cosas que nosotros investigamos primero es la garantía que tiene ese producto, ese artículo. Algunos tienen garantía de una semana, depende del artículo que sea, un mes, un año,
hasta 5 años. Depende el artículo que sea, es la garantía. Y hay una condición cuando usted va a ese lugar a comprar ese artículo, es que usted tiene que guardar esa factura o guardar la caja de ese artículo para usted reclamar cualquier daño o error que tenga ese artículo. Pero en esta noche yo quiero y le hago referencia sobre este tipo de garantía porque es una garantía terrenal o algo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Pero en esta noche quiero hablarle de la garantía que nos da el Espíritu Santo de Dios para nosotros llegar a Cristo Jesús. Para nosotros vivir en Cristo Jesús. En lo espiritual, la garantía se refiere a la seguridad y confianza en las promesas divinas y a una manifestación tangible de la fe que se traduce en esperanza y convicción. Nosotros no estamos viendo a Dios, pero sí nosotros le sentimos. Nosotros no podemos palparlo como usted siente a un hermano. A la persona que está a su lado, usted puede tener un roce con esa persona y sentir que hay un ser vivo que está sentado al lado de usted. A Dios nosotros no podemos tocarlo físicamente, pero hay algo dentro de nosotros que ha sido colocado mediante la fe en el Señor y en nosotros creer y tener confianza de que hay alguien que está con nosotros. Y la palabra que leímos dice que nuestra fe en momentos de nuestra vida va a ser probada. Todo el que tiene oro, le gusta antes de adquirir ese oro, que le prueben ese oro. Usted va a un sitio, a un joyero, a alguien que trabaje con calidad. Porque usted no va a comprar cualquier cosa. Y usted quiere el mejor oro, usted quiere tener la mejor prenda. Pero esta prenda, el oro, dice la palabra, que tiene que ser probado por el fuego. Pero hay algo que destaca en este verso 7, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Oiga, las joyas aquí son cosas que nosotros usamos y son terrenales. Pero hay algo que Dios de antemano depositó sobre el creyente, sobre sus hijos, y se llama fe. Y este tesoro especial que es la fe muchas veces va a ser probado para ver de qué nosotros estamos hechos. Van a venir momentos de aflicción, pero dice la palabra que nuestra fe debe hallarse en alabanza. Debe ser hallada en alabanza. Debe ser hallada honrando a Dios, manifestando la grandeza de nuestro Dios. El Espíritu Santo es presentado a los creyentes como las arras o garantía de la futura herencia celestial de los creyentes. En una ocasión el Espíritu Santo me ministró esta palabra y yo fui a la Biblia a buscarla. Y el Espíritu Santo me decía: te entrego las arras de mi espíritu. Yo había tocado muy poco esta palabra, pero en una administración el Señor me dijo: las arras del espíritu. En Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, dice la palabra, vamos a ver, las arras del espíritu. ¿Qué significa las arras del espíritu? Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. La palabra griega traducida arras quiere decir anticipo, garantía, muestra que garantiza el pago completo dado por adelantado. Puesto que nosotros somos la herencia de Dios, el Espíritu Santo es un sello sobre nosotros. Dios es bueno. Más que bueno, dice Rita. Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Verso 13, por favor.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo no sé si ustedes están entendiendo esta palabra. Las arras del Espíritu es el mismo Espíritu Santo que ha sido colocado en nosotros. Es como la garantía. Miren, cuando usted compra algo y usted va a salir de ese sitio, a usted le sellan la factura para que el que está afuera en la puerta compruebe de que usted pagó ese artículo. Y le colocan un sello. Cuando aquí alguien solicita una carta, esa carta no sale sin el sello de la iglesia. Que cuando se aprueba realmente esa solicitud que se ha hecho, Dios depositó en nosotros su sello, que es el Espíritu Santo. Y dijo, esa es mi propiedad. Ese hombre y esa mujer me pertenecen. Amén. Colocó en nosotros las arras del Espíritu para que nosotros seamos fuertes en Dios. Y esta es la garantía. No fue que Él hizo un SAM para pagar plazo a plazo. No. Dice que hizo un pago anticipado. Ay. Al momento de nosotros recibir al Señor, ya el Señor había pagado el precio por nosotros. Él había pagado y no lo hizo plazo a plazo, una quincena paga una parte, no dijo, ese es mi hijo, esa es mi hija, para esto lo he creado. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. La fe como garantía. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué es que dicen que tú eres diferente? ¿Por qué es que dicen que tú anhelas cosas diferentes a los demás? Dentro de la misma iglesia. ¿Por qué ven en ti un llamado diferente? Es que Dios sus arras la colocó dentro de ti. El depósito de Dios soy yo aquí en la tierra. La mujer que Dios quiere usar aquí en la tierra soy yo. Esa mujer eres tú, ese hombre eres tú. A veces estamos esperando que venga otro, que se levante otro. Dios está llamando a cuenta a su iglesia, donde Él depositó las arras del Espíritu, donde Él colocó su sello, donde Él estableció su orden en nuestra vida y no fue por casualidad. Amén. Todo el que está aquí tiene un llamado especial de Dios. La fe como garantía. Hebreos define la fe como la garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Hay una garantía terrenal de cualquier cosa que usted tenga que tiene limitaciones. Es limitada. Se agota, se acaba. Tiene un tiempo de caducidad. Pero la garantía que el Señor ha colocado en nosotros es ilimitada. Dios no tiene fecha de vencimiento. Dios no tiene fecha de vencimiento, iglesia. Las promesas que Él ha dicho para nosotros se cumplirán. Amén. Nuestros ojos verán el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Dios nos da la garantía de vida eterna en Cristo, que esto es lo más valioso que nosotros tenemos. Vivir en Cristo. Para nosotros vivir en Cristo hay algo que tenemos que tener y es una relación personal con Cristo.
La garantía de vivir en Cristo. Recuerden que estamos hablando estos 3 días de que con Cristo es mucho mejor. Y que nosotros como cristianos tenemos esa garantía. Pero el cristiano que profesa a Cristo, que habla de Cristo, debe conocer a ese Cristo. Hay mucha gente por ahí afuera hablando de un Dios que ellos no viven, que ellos no practican, de un Dios que usted copia el mensaje porque lo escuchó de otra persona, pero usted no ha tenido experiencia personal con ese Dios. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él con corazón sincero y podamos tener experiencia personal con Dios. ¿Qué nos garantiza vivir en Cristo? Paz verdadera. Juan capítulo 14, verso 27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esos son uno de los beneficios, de tantos beneficios que el Señor nos ha dado. Paz verdadera. ¿A qué se refiere esta paz verdadera? Es que cuando llegan las tormentas, usted cree en la palabra. Usted cree en ese Dios que le ha llamado. Mire, predicar acá en la iglesia es un reto, yo considero como mayor que uno salir afuera a predicar. Porque en estos días yo he tenido la oportunidad de predicar en otras iglesias. Y uno se prepara y busca la palabra, pero predicarle a la gente que uno siempre está frente a ellos, se hace más fuerte. Amén. Los predicadores me van a entender lo que digo. Esto requiere de muchos retos y de que nuestra fe sea probada. En esta semana, el martes, a la 1 de la tarde, yo recibo una llamada. Dice el teléfono ahí grabado, Don Bosco. Me están llamando de parte de Kenan, que está en el Politécnico estudiando. Y yo encuentro extraña esta llamada porque el horario de él salir es a las 3:30 de la tarde. Inmediatamente tomo la llamada y me dicen: ¿usted es la madre de Kenan Polanco? Digo yo: sí, dígame, ¿qué pasa? Dice: venga, pase por aquí, que el niño tuvo una reacción alérgica y no sabemos de qué se trata. Como madre, ustedes saben, el corazón me bajó. Yo dije: ¿cómo? Pero a Kenan le ha dado alguna reacción alérgica, pero no como yo la encontré. Inmediatamente salí de acá, que estaba trabajando, y llegué al Don Bosco. En el camino, cuando voy, le estoy diciendo: Espíritu Santo, tú tienes el control. Yo no lo he visto, pero yo sé que tú tienes el control. Manifiéstate, pero estoy pensando en este mensaje que voy a dar hoy. Porque yo inmediatamente uno todas las cosas. Ay, ¿por qué pasa la misma semana? Mire, en Dios no hay coincidencia. Hay algo que llega para probar nuestra fe y ver de qué nosotros estamos hechos. Alabanza. Cuando yo llego al lugar, la persona que me recibe me dice su documento. Yo le dije: vine sin documento, apenas el teléfono y la llave de la guagua. Vine sin documento, pero ¿se sabe su cédula? Sí, se la doy. Todo un protocolo para yo ver a mi hijo. Y cuando espero unos minutos, poco tiempo, viene Kenan, su cara irreconocible, yo, todo hinchado. La doctora sabe que inmediatamente la llamé. Y lo agarré y le dije: dime, ¿qué te pasó? ¿Qué comiste? ¿A qué le topaste? ¿Qué hiciste? Me dice: no, mami, yo comí un moro, todo normal, su día a día. Firmé el documento que tenía que firmar y salí con él. Iba de camino, llamo a Jonathan, luego llamo a la doctora, porque gracias a Dios por Yasmín, señores. Gracias porque tenemos a una doctora aquí con nosotros. Amén. Porque hay cosas que son 911 y no nos da tiempo llegar a un médico y acudimos a ella inmediatamente. Yo sabía que ella me iba a decir que le dieron un antialérgico. Y yo de camino me paro en una farmacia y compro un antialérgico y se lo doy. Digo yo: bébete eso, corre.
Y en mi mente yo decía, yo no voy para médico, no voy para una clínica. Dios va a hacer la obra. Y ella me explicó y me dijo lo que tenía que hacer. Jonathan consiguió los medicamentos y en la noche Kenan estaba bien. Al otro día lo dejamos en casa, en reposo, pero fue como algo para zarandearme. Fue algo como para quitar la paz. Pero mire, cuando usted vive en Cristo, hay una paz verdadera, que eso no se negocia con nadie. Esa paz nada ni nadie la puede arrebatar. Y esa paz está en lo más profundo. Esa paz nadie la puede ver físicamente, pero tú que tienes una relación con Dios la conoce y la siente. Aleluya. Hay una esperanza viva para aquellos que deciden vivir en Cristo. Hay vida eterna. La palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Ejemplos de vivir en Cristo. Cuando vivimos en Cristo tenemos la garantía de tener transformación. Y la pastora hablaba de la vida de Pablo, pero yo lo llevo un poquito más atrás, cuando era Saulo. Hechos capítulo 9. Saulo, un perseguidor constante de la iglesia, de los cristianos. Pero este hombre de Dios ya estaba escrito en el propósito de Dios. Y cuando iba camino a Damasco, detalla la palabra que tuvo un encuentro. Dice que la palabra que una luz cegó sus ojos, estando él montado en el caballo. Iba a atacar a los cristianos, iba a perseguir a los cristianos. Pero una luz cegó sus ojos y lo derribó del caballo mientras perseguía a los cristianos. Ya el Señor había tratado con un profeta llamado Ananías. Y como pudieron recoger a Saulo, lo llevaron a algún lugar. Dice la palabra que duró 3 días sin comer, sin ver. Muchas veces el Señor nos va a apartar a nosotros para cosas grandes. Nos va a señalar a nosotros con propósito, o nos ha señalado con propósito eterno, y nos aparta para cosas grandes. Y cuando Dios le habla a Ananías y le dice: ve a tal lugar, allí vas a encontrar un hombre, dile a este hombre que yo lo estoy llamando, que yo le estoy llamando. Dios quería tener un encuentro con Saulo. Y Ananías llegó a aquel lugar así como Dios le dijo. Llegó a aquel lugar y encontró a Saulo. Y Saulo, su vida cambió. Desde el momento que él se topó con el Señor, aunque esto trajo ceguera a su vida, pero esta ceguera trajo transformación y cambio a su mente. Trajo transformación a su vida espiritual. Nosotros necesitamos recibir ese toque del Señor. Y que si hay áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas por Dios, nosotros empecemos a despojarnos de ellas. A que viva en nosotros Cristo. Como dice su palabra, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Filipenses capítulo 1, verso 21. La palabra dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Carmelo, cuando se paró acá, hablaba de la venida del Señor. Yo sé que es un tema que nosotros mencionamos muchísimo. Pero ¿sabía usted que Dios está preparando a su pueblo para esta venida? Y la palabra es espera. Espera, porque Cristo viene. Desde el 2017, es primera vez que voy a contar esta experiencia que tuve.
que la voy a contar así a público. Pero el Espíritu Santo ha venido tratando conmigo a través de sueños. Y en el 2017 yo tuve una revelación justamente el día de mi cumpleaños, 3 de enero 2017. Hay una cosa que yo hago mucho, es copiar, escribir las experiencias que el Señor me permite vivir. Porque pasa el tiempo y cuando yo leo esto es como si pasó ayer. Lo recuerdo así mismo como sucedió. Y ese 3 de enero del 2017, el Espíritu Santo trata conmigo y me muestra cómo la tierra, cómo nosotros estábamos, o como yo, porque no puedo decir que lo vi a ustedes. Era un día normal y así yo lo copié. Era alrededor como de la 1 o 12, el sol estaba candente. Y de un momento a otro empezó a oscurecerse y no era que iba a llover, no era nublado que se puso, sino que todo se puso oscuro como si fuera de noche. Y yo veía que bajaban muchas estrellas del cielo. Yo me asusté y a las personas que estaban a mi alrededor, yo empecé a decirle, pero ustedes están viendo lo oscuro que se puso. Y la gente me decía, ¿cómo? Y me veían como extraña. En mis ojos espirituales yo veía el cambio que tuvo la tierra, pero los demás no lo veían. Y yo veía como ángeles bajaban y descendían a la tierra. Este sueño quedó ahí. Luego en el año 2022, me sueño que voy en un vehículo en la avenida Las Carreras. Y cuando vamos transitando en este vehículo, hay 2 aviones que están aterrizando en esa avenida, que están cayéndose prácticamente, porque no es aterrizar, porque no había forma. Estaban cayéndose. Y cuando todas las personas empezaron a escuchar lo que estaba sucediendo, la gente se tiraba de los vehículos y buscaba dónde refugiarse. Y en mi mente yo solo decía, Cristo viene. Y comencé a ver muchos alborotos en las calles. La gente procurando cuidarse. Algo grande estaba a punto de suceder. Luego, en este año 2025, me sueño que la iglesia está remodelada y tiene un área nueva. Esa parte era como un salón, había mesas, y este sueño se lo conté a una joven de la iglesia porque yo la vi a esa persona. Había muchas mesas y este salón era completo con ventanas de cristal. El que estaba afuera podía ver lo que sucedía adentro. Y en este lugar había muchas lavadoras digitales. Muchas lavadoras y estaban unas al lado de otras. Y yo veía cómo todos los jóvenes de la iglesia hacían filas y llevaban ropas en sus manos para lavar esa ropa. Pero también pude ver que había muchos sentados, relajando, pasándola bien, pero habían otros que estaban preocupados por lavar la vestidura. Hacían filas. No daba el espacio para la cantidad de jóvenes. Y cuando yo empecé, porque ya era de noche, yo decía, vamos a cerrar las ventanas, porque ya era de noche, tratando de cuidar lo que estaba sucediendo. Cuando comencé a cerrar las ventanas, los seguros se habían dañado, no había forma de cerrarlas. Y el Espíritu Santo, llorando, cuando tuve esta revelación, le digo, Señor, ¿qué está pasando? Me dice, lo primero es que la gente, nosotros somos como espejo. Estas ventanas representan nuestras vidas. ¿Qué están viendo allá afuera la gente de nosotros?
viendo aquellos que nos rodean dentro de la iglesia? ¿Qué están viendo? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué pueden ver en ti que no le agrada a Dios? Y lo otro es, ¿por qué iban en filas tratando de lavar sus ropas? Es que Dios llama a su iglesia, a la juventud de la iglesia, a una preparación espiritual. Es tiempo de prepararte, de cuidar esa garantía que el Señor te ha dado, de cuidar ese sello, alabanza, de cuidar eso que el Señor le ha costado un precio tan grande para darte vida y vida en abundancia. Nueva vida en Cristo es parte de nuestra garantía. Dice Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Estoy convencido de que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Dice la palabra, ninguna otra cosa podrá separarme del amor de Dios. Vamos en esta noche a revisar qué me está separando de la gracia de Dios. ¿Qué me está alejando a mí del propósito de Dios? ¿Qué me está dividiendo a mí de lo que Dios dijo que yo tengo que ser? De lo que Dios dijo de mí, de lo que Dios estableció de mí. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Aunque tú huyas, nada podrá separarte de tu amor. Hay mucha gente que le está huyendo al proceso. Hay mucha gente que se está rindiendo ante el proceso, aunque huyas. Nada podrá separarte del amor de Dios. Esta es la garantía de su amor eterno. Juan capítulo 10, verso 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la garantía de salvación y protección que el Señor nos ha dado. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22 dice que Él nos ha sellado como propiedad suya y ha puesto su espíritu en nuestros corazones como garantía. Yo soy propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Dios empezó a hacer su trabajo. Déjale que Él haga su parte. Dale el espacio a Dios, dale la libertad, no controles a Dios, no limites a Dios, no le pongas normas a Dios. Deja que Él haga su trabajo. Dios no deja nada a medias. Él termina lo que empieza. Cuesta mucho sacrificio servirle a Dios. Cuesta negarse a sí mismo. Cuesta dejar de hacer las cosas que a ti te gusta, que a tu carne le gusta. Cuesta tiempo, cuesta voluntad. Cuesta mucho sacrificio, pero quiero decirte que mis 34 años de vida, lo mejor que yo he tenido es servirle a Dios. Es vivir para Dios. Es tratar de agradarle a Dios. Y no es tan bonito como se ve. No es tan fácil. Usted ve que venimos a la iglesia con mucho gozo, pero detrás del telón, ¿cuánto tenemos que pasar? Ahora mismo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué situación tú estás viviendo? Ustedes no conocen lo que yo estoy pasando. Ustedes no conocen si yo estoy siendo procesada ahora mismo, pero yo necesito sacarle un 100 a Dios. Yo no tengo que ver que yo no tenga con qué comer. No tengo que ver lo que esté pasando en la casa,
Marilyn necesita sacar del 100 a Dios. Necesita ser probada como el oro para llegar a alcanzar la gracia del Señor. Aleluya. Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, dice la palabra, jamás te abandonaré. Hay garantía de su presencia constante en nuestras vidas. Dios es maravilloso. ¿Sabían ustedes que Jesús permitió que Pedro se hundiera en el agua, pero no permitió que se ahogara? Él permitió que Pedro viviera esta situación y que se asustara. Es que somos humanos, somos sensibles, claro que sí. Pero Dios no permitió que él se ahogara. Dios permitió que Daniel fuera arrojado a la cueva de los leones, pero no permitió que estos leones se lo comieran. Es que Dios también permitió que Jonás, el pez tragara a Jonás, pero que Jonás dentro del pez no muriera. ¿De cuántas cosas el Señor nos está librando a nosotros? Y tú tienes un tema específico. ¿Cuántas cosas hoy Dios te está permitiendo? Pero de todas ellas te va a librar. De todas ellas Dios te va a socorrer. Aleluya. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos, pero que el sueño de José no muriera. Que el sueño de José permaneciera vivo y se cumpliera. Aleluya. Y como la pastora decía anoche, es que Dios permitió que Pablo y Silas fueran encarcelados, pero su alabanza en esa cárcel no murió. Aunque estuvieron presos, su arma más poderosa fue adorar a Dios. Su arma más eficiente fue exaltar el nombre de Dios en medio de ese proceso. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo en medio de nuestro proceso? En medio de nuestras luchas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dios permitió que Lázaro muriera, pero que no permaneciera en esa tumba. Miren, todos los detalles de nuestra vida están en las manos de Dios. Todas las cosas que a nosotros nos hace falta, ya Dios tiene la provisión para nosotros. Van a llegar. Van a llegar. No es en nuestro momento, es en el tiempo de Dios. La palabra dice en Salmos capítulo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. No dice de una de ellas, de todas ellas. Aleluya. Yo no sé cuántas aflicciones te han llegado esta semana, pero Dios te dice, de todas ellas te voy a librar. De todas ellas te voy a enseñar para qué traje ese proceso, eso que te turba, pero esa aflicción se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted cierre sus ojos y se ponga de pie en esta noche. Y hable con su Padre, aquel que le ha sellado, aquel que le ha dado esa garantía. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Les voy a pedir a los chicos que estén adorando. Dafne. Aleluya. Gracias, Padre. Lo que Él ha colocado en nosotros es grande y maravilloso. Su promesa no muere. Su promesa no tiene fecha de vencimiento. Su presencia no tiene fecha de caducidad. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Aquel que prometió, Él lo va a hacer. Hay recompensa para aquellos que le son fieles.
aquellos que son íntimos, aquellos que buscan a Dios en espíritu y en verdad, aquellos que tratan de tener un encuentro día a día con el Señor y que la palabra de Dios les sea revelada a su vida, a su mente, a su corazón. Aquellos que se han negado a su yo para que viva Cristo por medio de tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Aquí está tu iglesia, Padre.